Estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo, conversando en esta parte del programa con Leonardo Vera, economista, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, y hablábamos sobre la dolarización de hecho, que se ha visto acelerada después del apagón. Con el apagón, el primer apagón es cuando se ha visto realmente esa dolarización de hecho, más no toda la estructura que tendríamos que tener. Pero la gente habla, y uno lo percibe igualmente, que hay aumentos de precios en dólares, cuando el dólar, bueno, básicamente se ha mantenido bastante estable. ¿Por qué se da este aumento de precios en dólares? Bueno, la mayoría de los precios en Venezuela se fijan en moneda local. Lo que pasa es que quien vende los productos acepta que se le haga un pago en dólares, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas, él te dice, bueno, en dólares sería tanto. ¿Qué es lo que él hace? Convierte el precio en bolívares, ¿verdad?, en dólares, utilizando la tasa de cambio. Ahora, como la tasa de cambio, que es la que se utiliza, es la del mercado paralelo, el mercado no oficial, pues sí, por así llamarlo eufemísticamente, pues esa tasa, cuando uno observa en los últimos meses, vamos a hablar del último mes, el mes de marzo. Cuando comenzó el mes de marzo, esa tasa estaba en 3.700, ¿ok? Y al final del mes de marzo estaba en 3.600. Sí, incluso en el año, durante el año se ha mantenido más o menos en el mismo. Pero en marzo ha sido sorprendentemente estable la tasa. Sin embargo, la inflación del mes de marzo, al menos si tomamos la que la Asamblea Nacional ha venido revelando, fue más de 50%. Así que la inflación en bolívares va caminando, el tipo de cambio se ha estacionado. ¿Qué sucede? Que si tú agarras ese producto, ¿verdad?, en el 1 de marzo, que tenía un costo en bolívares y lo multiplicas por el tipo de cambio, eso te da un monto en dólares. Ese producto que ha acusado inflación durante todo el mes tiene otro precio en bolívares a finales de marzo. Cuando agarras y lo multiplicas por el mismo tipo de cambio que no se ha movido, te da un monto en dólares mucho mayor. Entonces, lo que ha pasado es un fenómeno, que conocemos en otros países latinoamericanos que se llama atraso cambiario. Hay un atraso cambiario. ¿En qué sentido? En el sentido que el tipo de cambio no se ha alineado, no va al mismo ritmo que la tasa de inflación. Pero eso no ocurría comúnmente en Venezuela, profesor, más bien era el contrario. ¿Por qué está pasando ahora ese fenómeno aquí? Bueno, ¿por qué se ha parado el tipo de cambio? La pregunta entonces es ¿por qué el tipo de cambio no ha seguido depreciándose en la forma en que venía haciéndolo, por ejemplo, en el año 2018 o en el año 2017? Bueno, en primer lugar porque la demanda de dólares debe haber caído. Los pocos bolívares que los venezolanos tienen en la mano le alcanzan para quizás subsistir y comprar los bienes esenciales para su subsistencia, y entonces es un factor importante. Y por otro lado ha aparecido una oferta que el Banco Central está tratando de manejar a través de los bancos, que es la venta de euros en efectivo que los bancos hacen a ciertas corporaciones. Entonces, de alguna manera, el Banco Central o el gobierno se está haciendo de euros, no se sabe muy bien a través de la venta de qué, pero esos euros en efectivo se venden en el mercado cambiario a través de la banca, y eso entonces genera más oferta de divisas. Esa mayor oferta de divisas y una caída de la demanda de divisas hace que el tipo de cambio entonces se mantenga relativamente estable, ¿no? También ocurre, y esto es estacional en Venezuela, que en épocas en donde se hace la declaración de impuestos sobre la renta, las empresas demandan pocos dólares porque necesitan acumular bolívares para poder pagar el impuesto. Eso también pudiera estar influenciando. Pero ciertamente pareciera haber un cambio importante en el comportamiento del mercado cambiario, y entonces eso es lo que explicaría el por qué los precios en dólares son cada vez más altos en la economía venezolana. Es decir, la inflación en bolívares sigue, el tipo de cambio está atrasado o anclado, hay atraso cambiario, y entonces ocurre este fenómeno que cuando multiplicamos eso por el tipo de cambio, un precio en bolívares mayor por el tipo de cambio, pues evidentemente nos va a dar un monto en dólares mayor. Y al final lo que vemos es que cuando comparamos son unos precios irreales en dólares con respecto al mercado internacional. Sin duda, hay productos que puede costar $10 en el mercado internacional, entonces en Venezuela cuesta 30. Claro, suponte que mañana el tipo de cambio pase de 3.600 a 5.000, ese producto va a valer probablemente ahora lo mismo que vale en otro país. Es decir, si valía $5, ahora va a valer 2,5
o $3. El problema Entonces, es que claro, la tomando en cuenta percepción que tú vas a tener es de que el producto en dólares bajó, que efectivamente el producto en dólares bajó, pero no es que hubo una deflación en dólares, es que el tipo de cambio corrigió su valor. Claro, pero hay algunos comerciantes, y esto es un tema aparte, que los mantienen los precios en dólares, no te los dan en bolívares, y ese precio que estaba en $10 no va a bajar ahora a 5, sino que va a seguir costando 10 o incluso más. Eso es correcto, Claro. es decir, los mecanismos de formación de precios son muy variados, ¿no? Yo estoy hablando en general. El comerciante está obligado a mostrar un precio en bolívares. Digamos, claro. si llega una autoridad oficial a supervisar los precios, él va a mostrar un precio lista en bolívares, ¿ok? Ahora, en la práctica, él puede trabajar con un precio en dólares o él puede efectivamente asignarle un precio al dólares cuando el cliente pregunta. Claro. Sí, y es lo que está pasando realmente, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar su presencia, profesor, para hablar sobre este cable que publica la agencia de noticias Reuters. Oficialismo de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, saca otras 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela. Ya es una práctica que se ha vuelto común en el gobierno nacional en los últimos tiempos. ¿Por qué ocurre esto y por qué es importante hablar sobre ese tema, sobre las reservas de oro que se encuentran en el Banco Central o que no se encuentran en el Banco Central? Claro. Bueno, para todos es conocido que Venezuela sí se quedó sin reservas líquidas, es decir, sin depósitos en dólares de las reservas internacionales hace muchos años atrás. Por eso hay el racionamiento de divisas. Desde el año 2013 estamos racionando la asignación de divisas, etc. Y lo único que ha quedado es un fondo de reservas en oro, algunas de las cuales están en el exterior, otras están en las bóvedas del Banco Central. Y cuando el Banco Central está vendiendo estas reservas de oro, evidentemente lo que señaliza es que está en graves problemas, que no tiene liquidez, que necesita divisas, ¿verdad? Y el que, por ejemplo, haya vendido, si es que las vendió, no sé cuál es la práctica en realidad, habría que averiguar qué fue lo que sucedió, si fue una venta de 8 toneladas de oro, algún banco internacional, que generalmente son los que compran, vamos a decir, en ese mercado, pero lo cierto es que hay un mercado internacional de compra y venta de oro y legítimamente el Banco Central puede hacerlo si está buscando liquidez. Pero estamos evidentemente acabando prácticamente con las últimas municiones que tenemos de reservas internacionales en el país para tratar de probablemente atender necesidades internas de divisas. ¿Y cuáles son los riesgos de que eso suceda? De que al final quizás nos quedemos sin reservas en el Banco Central de Venezuela y tengamos entonces una moneda que no está respaldada por absolutamente nada en la calle. Bueno, el gobierno y el Banco Central se quedarán en algún momento sin divisas y pues prácticamente no va a haber un mercado cambiario en donde ellos puedan venderlas, entonces, porque no las tienen. En ese caso el mercado cambiario será un mercado cambiario puramente privado, en donde solamente venden aquellos agentes privados que necesiten bolívares y que estén interesados en vender vender dólares. Entonces, yo creo que Venezuela podría acelerar la dolarización en el país. A eso iba, ¿qué consecuencias tendría eso? No necesariamente, porque como te digo, yo creo que Venezuela llegaría a un proceso de dolarización completo cuando el gobierno decida, por ejemplo, decretar la posibilidad de que el sistema financiero trabaje en dólares, cosa que no ha hecho, o cuando los salarios de los 3 millones de empleados públicos que hay en Venezuela o de las nóminas públicas se paguen en dólares, ¿verdad? Pero el gobierno no tiene dólares con que pagar esas nóminas públicas. Así que no necesariamente eso significa la dolarización completa de la economía venezolana. Por el momento yo creo que nos vamos a seguir manejando en un sistema mixto, bimetálico, de 2 monedas, por así decirlo, con un avance gradual del dólar, un avance paulatino. Pero al no tener dólares el Ejecutivo y dice que participarían ahí los privados, ¿cómo impactaría eso al ciudadano común? Es decir, ¿cómo impactaría eso a la economía? Sí, no tener dólares y nada más manejarlo con privados. Fíjate, si la oferta privada de dólares, si ese mercado, vamos a decir, es un mercado de privados nada más, o se convierte en un mercado de privados, sería muy importante que la oferta de dólares fuera lo suficiente para atender la demanda de dólares que tiene la economía venezolana. Pero ¿de qué depende esa oferta de dólares de los privados? De las perspectivas que tenga Venezuela. Si estamos hablando de una economía cuyo Producto Interno Bruto está cayendo 25%, que tiene una inflación anual o interanual de 10 millones, ¿verdad? Que tiene, digamos, tantas dificultades de infraestructura, de servicios públicos, ¿qué inversionista privado puede estar interesado en traer dólares a Venezuela, ¿verdad?
para invertir, muy pocos, ¿no? Entonces, el contexto económico, el clima económico y, por supuesto, el clima político va a determinar significativamente el monto de divisas que podríamos ver en un mercado cambiario privado, ¿no? Entonces necesitamos cambiar ese contexto significativamente, crear un contexto político mucho más estable, un clima de transición económica donde se empiece a vislumbrar una recuperación para que efectivamente pudiéramos ver una recuperación del sector petrolero. El sector petrolero es muy importante para captar divisas del mercado internacional por las enormes inversiones internacionales que podría traer, ¿verdad? Pero en este momento no estamos viendo, digamos, las condiciones para que eso ocurra. Entonces, con una oferta de divisas muy mermada, muy pequeña, muy probablemente en un mercado privado donde la demanda de divisas es incesante, lo que podríamos ver es un tipo de cambio que se va depreciando y depreciando significativamente, como lo hemos visto en los últimos años. Profesor, ya tenemos que ir cerrando la entrevista y bueno, sabemos que la economía funciona como un sistema, es decir, que no es que un elemento está aislado del otro, pero ¿qué es lo que a usted más le preocupa de lo que viene para los próximos meses en el país? ¿En qué habría que poner el foco? Bueno, yo diría que habría que normalizar las relaciones internacionales de Venezuela con el resto del mundo. Va a ser muy importante que Venezuela, para salir de esta situación, de esta catástrofe, reciba cooperación, ayuda y nuevos préstamos internacionales, préstamos en condiciones ventajosas. Hay que reinflar la economía de divisas para rescatar el aparato productivo. Hay que tener un mercado cambiario funcional. Si no podemos atraer los inversionistas privados inmediatamente, entonces hay que tener una oferta de divisas provenientes de la cooperación internacional. Y cuando hablo de la cooperación internacional estoy hablando de un espectro muy grande de ayuda y de préstamos y de facilidades que van desde los organismos multilaterales hasta las agencias de cooperación. Una vez reabierto el mercado cambiario, con un mercado cambiario con suficientes divisas, yo creo que el aparato productivo venezolano, que está trabajando a 30, 20% de su capacidad instalada, podría comenzar, vamos a decir, a producir. Para esto vamos a necesitar energía y es muy importante que tengamos un plan de emergencia para tratar de darle la energía que necesita el sector industrial para la reactivación. No vaya a ser que cuando estas empresas pasen la cuchilla, por así decirlo, y prendan la segunda línea de producción, se caiga la energía en las grandes ciudades de Venezuela. Entonces hay que tener un plan de emergencia para tratar de reactivar los servicios públicos y normalizar, vamos a decir, la prestación de los servicios. Y por supuesto, una cosa que preocupa mucho es el tema salarial. Hay que, evidentemente, esta ayuda económica tiene que servir para reinflar los salarios. Hay que tener un plan de estabilización para parar la hiperinflación. Eso puede hacerse. De hecho, hay mucha gente trabajando en esto, muchos profesionales venezolanos trabajando en esto. Lamentablemente no están en el gobierno. Por lo tanto, las tareas son múltiples, pero las buenas noticias es que hay mucha gente trabajando en un plan para rescatar el país en los próximos meses. Y mucha gente lista además en el exterior para ejecutar esos planes. Lo han dicho incluso públicamente los privados y también organismos multilaterales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, profesor. Gracias, Amanda. Gracias, Ana Virginia. Leonardo Vera con nosotros. Él es economista, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos enseguida.